Estamos frente al aniversario de nuestra ciudad, de Chosmalal, en este momento en lo que es el archivo histórico, y les quiero presentar a una mujer que ha hecho historia, que es parte de la historia. Estamos con Lidia Noemí Urrutibetti, Mimi. Así me conocen todos. Bueno, desde que me dijiste, Selina, la verdad que yo me sentí bastante movilizada al empezar a recordar tantas cosas. Y yo pasé por esto, me preguntaba. Porque vos me hiciste una pregunta muy especial y muy sobre si había sido, y ahora dímelo tú. La primer mujer jueza de paz de Chosmalal, en un momento histórico complejo. Estamos hablando del año 1970. Contanos cómo llegás a ocupar ese cargo y bueno, cómo atravesó tu vida cumplir con esa función súper importante en un momento, insisto, histórico a nivel país. Sí, realmente, pero yo te tengo que contar un poquito más atrás. En la década de los 60, luego de la provincialización, se encontraba el gobierno municipal, Estanislao Francisco Daloe, y mi papá en ese momento, Domingo Alfredo Urrutibetti, era concejal, y los concejales eran ad honorem. Bueno, en ese momento hay algunas constancias donde él figura como secretario parlamentario, mi padre, ¿no? Ad honorem. Bueno, y yo empecé, antes de ser jueza de paz, como ordenanza. Y resulta que me pagaba así el municipio, como decir un programa trabajar, no había fondos, no contaba el juzgado con un recurso para contratar un personal, ¿no? Es así que yo empiezo en el año 64, 1964, y simultáneamente me seguía preparando en dactilografía, estaba cursando mis últimos años magisterio ya. Resulta que me presento luego de recibirme en un concurso para auxiliar. Y ahí transito varios años con ese cargo de auxiliar administrativo. Y resulta que el trabajo de maestranza, y eso quisiera resaltarlo porque yo a veces cuando encuentro chicas o jóvenes de nuestro pueblo, les digo, no importa cómo inicias tu trabajo, en qué lo inicias, y no importa lo que ganás, sino cómo lo administras, ¿no? Ahora que veo chicas que están trabajando en la calle, o sea, esa dignidad del trabajo, ¿no? Primer desafío. Porque, a ver, ¿cómo va a ser el juramento? Y ahí tuve que elegir, y bueno, de acuerdo a mis convicciones, por Dios, la patria, entre sus santos evangelios, pero también por el proceso de reorganización nacional. Era una imposición en ese momento histórico. Exacto. También hice una rápida reflexión que me llevó unos desvelos. Hago este juramento también, esta promesa, y son las historias en nuestra evolución, ¿no?, que tenemos que vivir y convivir con ellas. Bueno, ¿qué análisis hice yo? El coronel Manuel José de Lascoaga fundó nuestro pueblo, pero ¿quiénes venían acompañando esa expedición y el asentamiento de nuestra capital, digamos, provisoriamente? Y fueron los salesianos. Los salesianos de Don Bosco habían llegado a la Argentina en el año 1875. Soy salesiana cooperadora, es decir, formulo una promesa, y en definitiva ¿qué es? Ser mejor persona cada vez. Y esto me va a llevar toda la vida. Entonces dije,
Olascuaga, también era artista, también tenemos escribía libros, aparte de ser militar. Entonces, mi jefe, que aparentemente su gesto adusto, porque muchos decían, la voz alta que tenía imponía un respeto, y por eso me valió a mí que un descrédito en una persona, un señor que dice, la jueza que eligieron, tendrías que hacerte un curso para tener una voz más alta. Una de las cosas que me pasó, ¿no? Porque miércoles me metí en una camisa de 11 varas. En un momento dado me toca cumplir con una disposición, digamos, del juzgado de primera instancia de Zapala, donde tenía que acompañar a la mamá de un menor para que recibiera a su hijo desde el campo, que lo tenía su papá y que no lo había llevado en tiempo, que pactado, digamos. Entonces estábamos en una época donde había temporal, tuve que ir con la fuerza pública y me tocó pedir colaboración a Gendarmería porque tenía un vehículo apropiado para cruzar un arroyo que era un unimog de Gendarmería. Así que todo eso aparentemente muy aparatoso, digamos, logré soslayarlo de tal manera que, no sé, llegué allí, fue tan fácil decir como que le venimos a hacer fácil a usted porque ya que el temporal y lo que sea, no sé, y se pudo cumplir la diligencia, ¿no? En otro momento estábamos en un pleno acto eleccionario y el juez de paz tiene que cumplir las funciones de delegado de la Junta. Y hay una denuncia ahí en situ, ahí sobre la marcha, donde un diputado o un fiscal decía que en un domicilio estaban secuestrando los documentos de las personas. Bueno, mi marido en esa época era precandidato a diputado y yo no sabía si me lo iba a encontrar a él. Tuve que ir con la fuerza pública a hacer como una requisa para ver si todos tenían sus documentos, a ver si era o no fidedigno lo que decían, que en los libros que yo revisaba haciendo ordenanza, en fin, estaba hasta una nota del juez de paz que lo mataron a la salida o le tiraron un tiro a la salida de una misa de gallo, ¿no? Para Navidad, y después me impactó muchísimo que quedaron actas sin firmar del registro civil, actas de nacimiento, en fin. Y en algunos momentos y en muchos sí que he tenido temor, pero he sabido sobrellevarlo. Creo que eso me parece que lo he heredado de mis padres. Mi papá hizo, siendo yo muy pequeña, yo no me acuerdo, pero ganó una licitación para ir llevando el correo a lomo de mula, contrató un vaqueano porque él venía de la provincia de Buenos Aires y para llevar ese correo a Andacollo. Y bueno, y siempre me embargó la curiosidad, porque había una cantidad impresionante de papeles viejos, que yo pregunté al tribunal, ¿qué hacemos con estos papeles? Eran una cantidad bastante importante, entonces, bueno, llegó a preguntarle a la que era en ese entonces directora del archivo del Poder Judicial, la doctora Beatriz de González Taboada, y con muy buen tino me dice, propician la creación de un archivo, esto es importante, pero que tiene un valor histórico para el pueblo. Así es que, bueno, ya nos pusimos en campaña y ya justo venía vísperas del centenario de Chosmalal,
y yo estaba dentro de esa comisión, así que empezamos con una comisión de investigación histórica para ver de dónde venimos, y bueno, y nos embarcamos en eso, y realmente mirar, por ejemplo, estos libros que están acá tan prolijamente guardados, y eso me apasiona, porque cuando uno le pone mucho apasionamiento en este lugar, en lo que uno está haciendo, y llega ahora, desde el centenario que fueron el año 1887, y ahora saber que está tan bien resguardado en esta casa Dewey, realmente me colma de satisfacción, ¿no? Porque lo que en su momento nos llevó un trabajo, clasificarlo, ordenarlo por fechas, en fin, el día que lo entregamos ya, cuando se inaugura, gracias a la gestión del intendente actual y la aceptación, desde ese entonces es patrimonio de Juan Pueblo. Es decir, cómo nace nuestro pueblo. Qué interesante para explicárselo a los chicos. Y yo debo confesar que yo me llevé siempre historia a rendir. Porque muchas veces decimos, y los chicos de segundo año, y historia medieval, y una cosa es conocer la historia de uno. Y ahí le va tomando un cariño al terruño, ¿no? Además es permitirnos entender dónde estamos, este suelo que pisamos, estas instituciones que hacen a nuestra ciudad. O sea, es mucho más que lo que está escrito en los libros, es entender y entendernos. Es así.